Oye, noticia del momento, antes de presentar a nuestras panelistas en Voces del Poder, el tuit, la comunicación, el posteo en la red X del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, señalando lo siguiente: como Muni Maipú hemos interpuesto una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León por eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco. Mi deber como alcalde es perseguir a todos los responsables de los graves hechos de corrupción ocurridos en Maipú. Desde que asumimos la alcaldía, dice Bodanovich, nuestro compromiso ha sido colaborar con la Fiscalía y esclarecer hasta las últimas consecuencias los graves delitos cometidos en el municipio. Avanzada la investigación, hemos reunido antecedentes suficientes para presentar esta querella. Es decir, la municipalidad ya no solo pone el foco en Katy Barriga, la exalcaldesa, sino también en su esposo, en el diputado Joaquín Lavín. La situación pareciera estar encaminándose ya para el diputado, considerando también las diligencias que ha hecho la Fiscalía, Carola, en el último tiempo, indagando precisamente en Joaquín Lavín, con allanamientos incluidos ahí en su oficina en el Congreso. El alcalde Bodanovich dice: esperamos que estos nuevos antecedentes puedan ser investigados por la Fiscalía para que, de hacerse la convicción de la responsabilidad del diputado, se solicite su desafuero y la formalización del mismo. Eso dice el alcalde Tomás Bodanovich en su cuenta en Twitter. El equipo de abogados de la municipalidad hace meses ya venía anunciando que iban a intentar ampliar la querella contra Katy Barriga, también el diputado Joaquín Lavín, que es diputado por el distrito. Vamos a ver, esta es una noticia que acaba de anunciar el alcalde Bodanovich, las reacciones a este asunto, mientras, recordemos, Katy Barriga ha vuelto a la prisión preventiva, volvió el día del apagón. Ese día volvió Katy Barriga en una cuestión además de entrada y salida de esta medida precautoria que yo creo que hay bastante consenso en que llega a un punto de absurdo también, ¿cierto? Y que es otra como de las aristas de este caso. Partamos con esto, junto a nuestras panelistas en esta edición de Voces del Poder. Estamos con Fernanda García, jefa editorial de Faro VD. ¿Cómo estás, Fernanda, nuevamente? Bien. Muy feliz de acompañarlos. Bienvenida. Encantados. Y Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. Bienvenida, Pierina. Muchas gracias. Pierina, bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Qué les parece esta noticia de último minuto? Y si la vinculamos además con algo que planteaba hace instantes la senadora Jimena Rincón respecto de la relación cercana que puede haber entre el alcalde o alcaldesa de una comuna y el diputado del distrito, en este caso Katy Barriga, Joaquín Lavín, que tienen una relación, digamos, matrimonial, y en el caso de Iracy Hasler y Carol Cariola, diputada del distrito, son muy amigas. ¿Por dónde partimos? Pierina. A ver, de todas maneras me parece que son casos muy distintos. El nivel de avance en el que está la investigación en el caso del caso Maipú, ¿cierto?, con Katy Barriga, es incomparable con el caso que se está investigando del alcalde Iracy Hasler. O sea, creo que la comparación es un poco mañosa, ¿ya? Lo que acá es relevante es que en ambos casos se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades si las hay, pero creo que ya en el caso Barriga la cuestión da para, la Fiscalía ha reunido las pruebas suficientes, ¿cierto?, para presentarlas y para que el tribunal determine medidas, ¿cómo es que se llaman estas medidas de la prisión preventiva? Medidas cautelares bastante gravosas. Por lo tanto, hay antecedentes de peso. Y me parece que el caso Barriga ha sido bien emblemático de la corrupción municipal. No es el único caso. Hay muchísimos casos de corrupción municipal. Yo me atrevería a decir, se han visto estadísticas, muchos de esos casos están alojados en la derecha, sin descartar que también hay casos en la centroizquierda o la izquierda, pero la mayoría de los casos están alojados en la derecha. Y me parece que en un año electoral todas estas cuestiones van a volver a ser visitadas, ¿cierto? Cómo se han comportado los sectores políticos frente a los casos de corrupción de los militantes de sus filas, cómo han reaccionado, con qué rapidez, con qué vehemencia, qué medidas han tomado los propios partidos para apartar o no de sus filas a las personas que están involucradas en casos de corrupción. Entonces yo creo que es un tema que pesa mucho en la opinión pública. Yo creo, sí, también, honestamente, que la opinión pública no hace distinciones entre derecha, izquierda, los políticos. Esta idea de los políticos son todos unos corruptos, son todos lo mismo. Yo creo que ha ido creciendo y se ha ido afirmando con estos casos como el de Katy Barriga. Fernanda. Sí, yo me quiero quedar, comparto parcialmente
pero de manera importante varias de las observaciones de Pierina. Me quiero quedar con lo último que comentabas respecto de esta sensación de que la población no hace mucha distinción, lo cual en definitiva es malo para la democracia. Entonces, y lo estaba pensando de antes, cuando comentábamos antes de entrar acá el tema de esta noticia de último minuto, obviamente, ¿no es cierto?, el público merece saber lo que está pasando en el caso de Katy Barriga, en el caso de, por ejemplo, lo que se empieza a investigar con el caso de Carol Cariola, con la Municipalidad de Santiago. Pero también creo que el llamado para los medios, obviamente es cubrir esto, pero también, por ejemplo, como nosotros que estamos acá, es volver a reivindicar el tema de la presunción de inocencia. Me parece que son casos distintos, pero tienen una cosa en común. Son casos que están abiertos y ha pasado muy poco tiempo desde la crisis del Poder Judicial, que bueno, es muy antigua, pero de la que fuimos testigos vivos el año pasado, ¿no es cierto?, a propósito del caso de audios, de todo el escándalo que esto provocó además en la Corte Suprema, y por lo tanto, nuevamente, reivindicar la necesidad de, por cierto, y es saludable que la sociedad se escandalice o levante banderas rojas, ¿no es cierto?, cuando nos parece que hay una injerencia inapropiada de un poder sobre el otro, qué tan autonomía tiene un alcalde o no tiene, por qué alguien de su partido, sea su marido, o sea alguien del mismo distrito, o sea una correligionaria, puede influir en decisiones concretas para algo para lo cual esa persona no fue elegida, en definitiva. Eso es un poco lo que está en tela de juicio acá, además del tema, ¿no es cierto?, corrupción. Pero creo que es muy, muy importante reivindicar el tema de que hay que dejar, por muy cliché que suene, que las instituciones funcionen, que avance la investigación y no hacer juicios acelerados. Lo último, lo que decía Pierina, respecto de cuál es la actitud que tienen los partidos, yo creo que eso va a ser algo que, o los sectores políticos, ¿no es cierto?, a los que estas personas cuestionadas pertenezcan, creo que va a ser algo que va a estar vivo y muy vivo en la discusión, sobre todo en las primarias presidenciales, probablemente. Fernanda, ahora entendiendo que hay evidentemente una investigación que está en curso y que prima, como para cualquier ciudadano, la presunción de inocencia, de todas maneras es interesante ver la forma en la que cierta concentración de poder en una zona determinada abre o puede abrir espacios a actos de corrupción. ¿Qué es lo que está detrás de la denuncia finalmente, no? Ya no apunta solamente a la exalcaldesa, sino también a su pareja, que es diputado por la zona, y los antecedentes que hemos ido conociendo es que tenía un grado de injerencia, por ejemplo, en el manejo municipal bien relevante. ¿Eso de qué da cuenta, crees tú, de la forma en la que se hace política hoy día? Sí, insisto, más que referirme a ese caso en particular, a lo que plantea, lo que presenta, ¿no es cierto?, ese caso desde el punto de vista de cómo funciona la democracia. Un poco tener claro que siempre lo que va a primar es la rectitud, ¿no es cierto?, de las personas. Las instituciones tienen reglas, ¿no es cierto?, pero las personas son las que encarnan esos cargos. Y yo creo que por más que busquemos formas alternativas de ver del control del poder, el control entre los tres poderes, el control sobre, evidentemente, la concentración de poder, ¿no es cierto?, es un caldo de cultivo necesario o facilita las relaciones inapropiadas en el ejercicio del poder, sin duda. Pero no es necesariamente sinónimo, ¿ya? Hay gente que cuando tiene esa cercanía es incluso más rigurosa que lo que sería en una situación de más independencia. Por lo tanto, creo que también hay un tema con la virtud pública y con cómo se ejerce el poder. Tema para pensar. Oye, hablemos de lo que pasó ayer en La Moneda, la salida de la ministra del Interior para dedicarse a una precandidatura presidencial, la incógnita sobre lo que va a hacer Bachelet, aunque todo indica que va a dar un paso al costado. Y quisiera saber tu perspectiva primero, Pierina, porque esto abre la posibilidad de una primaria amplia en el oficialismo y han salido nombres también para el Frente Amplio. Tomás Bodanovich sigue siendo nombre, a pesar de que ha dicho 27 veces que no, pero también aparece Beatriz Sánchez. ¿Cómo ves el escenario que se configura? A ver, partamos por lo más general. Me parece que efectivamente la decisión que toma ayer Carolina Toá marca un hito y abre el horizonte, digamos, de unas primarias amplias. Quienes analizan procesos eleccionarios hacia atrás siempre indican que los procesos de primaria son buenos, que fortalecen a las coaliciones y que casi ningún candidato ha llegado a la presidencia, ¿cierto?, sin unas primarias que lo sostengan detrás. Entonces me parece que va a ser un buen ejercicio por varias cuestiones. Primero, yo creo que todos los partidos que van a concurrir a esa primaria, que ojalá sea lo más amplia posible, en mi opinión tendría que ser una primaria que vaya desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, no por buena onda, sino que en la convicción
de que ningún partido se la puede solo. Ningún partido va a llegar solo a la moneda. Eso es imposible en este momento. Ya no es la democracia cristiana de Fray Montalva, que podía ganar una elección solo sin aliarse con nadie. Es un momento, ¿cierto?, donde primero el desafío es tan grande, yo encuentro que es grave, yo no sé si todo el mundo le toma la gravedad a la elección presidencial próxima. Primero porque estamos en un mundo tremendamente inestable, con liderazgos que ponen en peligro la estabilidad mundial. Pensemos que está Trump en el poder, pensemos que cómo crece la extrema derecha en Alemania. No ha pasado tanto tiempo de la última vez que la extrema derecha gobernó en Alemania y ya sabemos lo que pasó. Y esos movimientos reaccionarios están afirmándose mucho en el mundo. Tenemos a Milei al lado. Entonces, me parece que una continuidad progresista en Chile para fortalecer un polo progresista en América Latina es fundamental y hay que tomarse la tarea como con esa gravedad. Entonces, me parece que si no tomamos conciencia que si la alianza no es lo suficientemente amplia posible, el peligro que tenemos no es solo perder un gobierno en Chile, es alinear a Chile con ese eje. O sea, la extrema derecha chilena, tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast, han hablado, digamos, con mucha cercanía de Milei, de Donald Trump. El fin de semana la candidata de Chile Vamos dice que ella no ve mayores diferencias entre Chile Vamos y republicanos. Desde demócratas a libertarios. Desde demócratas a libertarios. O sea, que Jimena Rincón recién desmintió. Me parece que... en ese sentido, tiene que ser una figura competitiva, si es que... Yo creo que las primarias van a dar el nombre competitivo y que todo el sector se va a poner detrás de quien gane. En el Frente Amplio hay nombres. O sea, está el nombre de Tomás Bodanovich, por más que él diga y diga que no, es un nombre que es competitivo. Está también el nombre de Beatriz Sánchez, está el nombre de Gonzalo Winter. Me parece que aquí la noticia... Antonia digamos, Orellana suena también. Antonia Orellana. Hay nombres, digamos, Pero hay no liderazgos. aparecen ni siquiera en menciones espontáneas. Mira, hay sorpresas muchas veces en las encuestas. ¿Quién pensaba que Gabriel Boric iba a ser presidente de la República? O sea, primero daban por ganadora a Jadwe, pero con una mayoría arrasadora. Eso no ocurrió. Yo creo que aquí cada partido se lo va a jugar, digamos, por sus candidatos en la primaria. Yo espero que sea una primaria constructiva. Hay muchas cuestiones que conversar de un proyecto de centro-izquierda o que junte a la izquierda y a la centro-izquierda. Que sea una primaria respetuosa, competitiva y que una vez que ya se tenga el ganador o ganadora de esa primaria, ponernos a trabajar como si esto fuera pelear contra el fin del mundo, digamos. O sea, en el sentido de no retroceder tanto a nivel nacional como no alinearnos a nivel internacional con una extrema derecha que crece y que pone, digamos, muchos peligros para el desarrollo de la frágil estabilidad global en la que estamos. Fernanda, ¿cómo ves ese escenario tú? Sí, mira, primero que nada, efectivamente creo que las primarias en un sentido general para la democracia son algo positivo. Recordar que, y me alegro mucho, que ahora existe una mayor conciencia más transversal de la que hubo por mucho tiempo, en el sentido de que las grandes mayorías no son resquicios o formas de mantener un statu quo en una sociedad por una especie de conservadurismo malentendido, sino que tienen que ver con la estabilidad, con la necesidad de formar acuerdos y coaliciones que sean lo suficientemente amplias para poder llevar a cabo cambios que el país necesita. Así que ahora estemos en la misma página en eso me parece valioso. Desde el punto de vista de lo que representa la candidatura de Carolina Toá y las primarias, ¿no es cierto?, este escenario que se abre para definir quién va a ser un candidato o más de un candidato, no lo sé, en la centroizquierda, veo, fíjate tú, de fondo un tema muy, muy interesante que no creo que sea patrimonio ni de la discusión en la izquierda, ni, o más bien dicho, no está ni ausente ni en la izquierda este tema, ni en la derecha tampoco. Y que creo que tiene que ver con que las elecciones presidenciales de este año se presentan como nunca, como una oportunidad para los chilenos después de todo lo que fue la crisis, ¿no es cierto?, de 2019, los dos procesos constitucionales que hemos vivido, de definiciones importantes respecto de dos maneras de hacer política, ¿ya? Una, claramente la que valora los acuerdos, no lo ve como claudicación, entiende que tiene que formar coaliciones, ¿no es cierto?, tiene convicciones, pero entiende que para avanzar no se pueden imponer, y otra que representa sectores políticos que tienen todo el derecho a cambiar, pero que originalmente se han presentado ante el electorado y así han aumentado su votación sobre la base de la polarización, el antagonismo, el diagnóstico de cuáles son los problemas sin propuestas concretas que después... ¿Y quiénes están pensando ahí? Estoy pensando a propósito de lo que mencionaban ustedes de los extremos, porque ¿a quiénes vamos a definir como extremos? Cuando decimos que es, por ejemplo, que Evelyn Matei dice que ella va desde republicanos hasta demócratas, ¿no es cierto? Desde libertarios. Desde libertarios, perdón, hasta demócratas. Podemos decir lo mismo al otro lado. Yo digo desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Bueno,
los extremos, más que definirlo rígidamente en el Partido Comunista o en Libertarios, me parece que están dados por sectores que se plantean la política como un debate en el cual uno crece a partir de la denostación del adversario. Ya, pero en ese escenario, ¿cuál es la decisión que se toma? Y pensando sobre todo en la derecha y en el llamado que sigue haciendo Evelyn Matei a la unidad, ¿cierto? A pesar del rechazo de la derecha más dura. En Europa, por ejemplo, hay países donde la derecha tradicional pone un cordón sanitario con estas derechas más extremas, ¿cierto? Xenófobas, con un discurso ultraconservador. ¿Cómo se hace en el caso de Chile? Porque ese es precisamente el dilema que se está enfrentando. Por lo mismo, te digo, estoy de acuerdo. Yo creo que me parece correcta la posición de Matei y creo que va a ser la misma. De abogar por la unidad. Sí, ¿por qué razón? Porque yo creo que tiene que combinarse ambos elementos. Es decir, que creo que es el dilema que se le presenta a Carolina Toá también, ¿no es cierto? Ayer el presidente le dice, y te respondo de inmediato, pero le dice, tú eres la candidata de la continuidad de esta coalición. Sí, interesante, pero Carolina Toá en el fondo representa, encarna lo que es un fracaso de un procedimiento, un proceso, una visión refundacional de la sociedad. Ella, cuando se postula como esta candidata a unidad, va a tener que tomar una decisión en cierto momento. Una cosa es que ella excluya explícitamente o no a ciertos sectores de su coalición actual con la que ha gobernado. Ella ha gobernado con ideas que no sabemos si comparte. Por lo tanto, va a tener que, y creo que a las dos mujeres, estas dos mujeres fuertes, independiente de que la carrera está abierta a todos ya, les va a tocar hacer esa definición. Pueden elegir palabras distintas, pueden no excluir de plano. Ser es decir, sutiles. decir, yo no excluyo al Partido Comunista, yo no excluyo a Libertarios, pero cuando vengan definiciones de fondo, y en eso sí comparto, en las que creo que además la discusión nacional va a estar muy condicionada por el escenario internacional, en que se están debatiendo cosas muy de fondo. Ayer escuchamos al presidente Trump, ¿no es cierto? Sí. Es decir, ninguno de los dos, y eso es creo el desafío que enfrenta Chile, va a poder esquivar esa definición. Interesante punto sobre la conformación de alianzas que vamos a dejar para el regreso a la pausa. ¿Les parece? Estamos con Pierina queda con la Ferretti. palabra. Exactamente. Fernanda García y Pierina Ferretti aquí en Voces del Poder. Pausa y volvemos. Calienta motores. Claro. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. BHP está presentando CNN Chile Radio. En Chile, la innovación está redefiniendo el desarrollo de productos con impacto global. Dos empresas chilenas, Coptec y Maui & Sons, han combinado su experiencia para revolucionar los zapatos escolares. Gracias a la tecnología antimicrobiana de Coptec, se incorporan los aditivos de cobre en polímeros avanzados. Esto permite la fabricación de una tela interior que elimina bacterias y hongos, dando a la plantilla una calidad superior que asegura la higiene y bienestar para los estudiantes. Pero la innovación no se detiene ahí. Este calzado se destaca por ser reforzado y resistente, capaz de soportar el ritmo imparable y exigente del día a día durante todo el año escolar. Más que un calzado, estos zapatos representan el futuro de la tecnología chilena aplicada al bienestar y la comodidad. Coptec y Maui & Sons caminan juntos hacia un futuro mejor. Estás viendo CNN Chile siempre. Una es acelerada, El medio ambiente no está opuesto a la economía. la otra artificial. Deberíamos tener en cuenta las implicaciones éticas de alterar nuestra biología y considerar el impacto que puede tener en generaciones futuras. Buscamos comprender el presente mirando al pasado y pensando en el futuro. Si nosotros permitimos que desarrollen las neurotecnologías sin cortapisa, las consecuencias que eso va a tener a futuro, va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por eso estamos aquí y también allá, explorando y descubriendo el Chile científico. Acompáñanos en este camino. Ven a Futuro 360, siempre en CNN Chile. Hola, soy José Miguel Mardones y ahora te contaré cómo y dónde puedes escuchar CNN Chile Radio. En nuestro renovado sitio de noticias, cnnchile.com. Al entrar, cliquea la opción que dice CNN Chile Radio y te conectarás automáticamente a nuestra transmisión en streaming. Con la mejor música, nuestros programas exclusivos y la actualización permanente de las noticias. Además, verás bajo nuestro player los podcasts con nuestros programas y secciones y así revivir los contenidos más destacados de CNN Chile. Y ya está disponible en App Store y Google Play, la nueva aplicación de CNN Chile para tu dispositivo móvil. Somos CNN Chile Radio y te acompañamos siempre.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso a la sección Voces del Poder, el análisis político esta mañana junto a Fernanda García y Pierina Ferretti. Pierina, habías quedado con la palabra a propósito del movido escenario político. A ver, creo que hay una cuestión que a mí me gustaría plantear respecto de los extremos. A mí no me parece que sea comparable el Partido Nacional Libertario y su líder, Johannes Kaiser, con el Partido Comunista, por ejemplo. ¿No? No, o sea, hemos visto como, por ejemplo, las ministras comunistas. La ministra Jara impulsando la agenda de 40 horas, por ejemplo, uno de los primeros logros que tuvo este gobierno en materia laboral. ¿Ustedes se le imaginan agarrándose de las mechas, vociferando, amenazando? Imagínense que el ministro de Trabajo fuera Johannes Kaiser y tuviera que negociar una reforma. O sea, evidentemente no son equiparables, ¿ya? Por más de que el Partido Comunista es un partido de izquierda, ciertamente, no lo niegan, pero ha demostrado, yo creo que con largueza, desde su participación en el gobierno de Michelle Bachelet, como su participación en el gobierno del presidente Boric, que ha sido un partido dialogante, capaz de negociar, capaz de encabezar negociaciones muy difíciles como la de la reforma previsional, donde incluso el Partido Comunista tuvo, y lo dijo claramente la ministra Jara, esta no es la reforma que queríamos, pero es la reforma que pudimos lograr y es un pie para seguir avanzando con posterioridad, pero me parece que no son comparables. Otra cosa sería si estuviéramos hablando, no sé, de una extrema izquierda extrainstitucional que se plantee, digamos, como antagonista a la democracia, pero no es el caso. Entonces, pero ahí el argumento de la derecha es, este es un partido comunista que celebra el aniversario de Corea del Norte. Y José Antonio Kast celebra los 11 de septiembre y todos los 11 de septiembre publica en su Twitter, viva que nos salvaron de la dictadura comunista, pero más o menos gracias. Reafirma que son posturas extremas ambas. No, porque me parece que la política... Yo no estoy de acuerdo con la política exterior del Partido Comunista, la verdad, pero veo que no ha incidido en absolutamente nada en sus posturas internas de la política interna. Y no es lo mismo en el caso de José Antonio Kast y el Partido Nacional Libertario. Entonces creo que ahí está la diferencia. Yo honestamente no comparto esa política internacional. No la comparto, pero en una alianza uno no comparte absolutamente todo el ideario con los partidos con los que se une. Si no, seríamos el mismo partido. Yo creo que en este momento del desarrollo de Chile y del estado de los partidos políticos no hay nada que impida que en una alianza de gobierno, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, con un proyecto de desarrollo, un proyecto de progreso, un proyecto que si logramos avanzar, quizás en el futuro los proyectos se separen, los partidos se separen y cada uno pueda emprender un camino propio, vaya a ver si es que hay futuro. Pero me parece que para este momento en el que estamos... El comentario apocalíptico de la mañana cuando son las 9. Para los desafíos. Buenos días, bienvenido marzo. Pero en este momento en el que estamos, me parece que como mínimo es la unidad de estos sectores políticos. Fernanda. Porque, solo un punto, hasta hace pocos años atrás el electorado era el 50% de la población del país. Hace un par de años atrás el electorado que vota es el 85% de la población del país. Con voto obligatorio cambia el escenario. Y para hablarle y para representar ese 85% hay que crecer mucho más que los límites de los actuales partidos. Fernanda. Sí, mira, yo honestamente pienso que los extremos, es decir, podemos, insisto, atribuírselo al partido, evaluar cómo los distintos representantes, por ejemplo, citaban acá a la ministra Jara, de un partido, de tal o cual partido, libertario o comunista, desempeñan un cargo. Nosotros no hemos visto personeros del Partido Republicano ni del Partido Nacional Libertario en el poder desde que no digo porque no es comparable. Me parece que siento que lo que más que el rótulo al partido al que pertenece es la convicción que muestra y el valor que se atribuye a los acuerdos. En ese sentido, el hecho de haber logrado acuerdos, por ejemplo, bajo mandatos de personajes, de autoridades del Partido Comunista actual, es valioso. Y por eso insisto en que las primarias van a ser muy interesantes escuchar las distintas discusiones que se den, porque Chile no es el mismo antes y después del 2019 y los dos procesos constitucionales. Entonces, lo que uno esperaría, esto no es solo un tema con el Partido Comunista de la política exterior del Partido Comunista que comparto y tampoco la comparto yo, tiene que ver con cómo se plantean respecto de la condena irrestricta, del uso de la fuerza, de la violencia, de la
posibilidad de protesta violenta, ¿no es cierto?, en democracia para desestabilizar un gobierno, porque así como la Pirina menciona aquí que ella no se imagina a Kaiser liderando un consenso, ¿no es cierto?, porque por lo demás él votó en contra, ¿no es cierto?, del acuerdo en materia de pensiones, a mí también me cuesta imaginarme, y de hecho así fue, a un partido comunista que llame a respetar el orden constitucional, como cuando fue víctima Piñera, el gobierno de Piñera, el gobierno electo de Piñera, de una insurrección que planteaba que era necesario que él renunciara. Entonces, ese tipo de compromiso que, para no dejarla dando bote, yo veo que Carolina Toá encarna esa socialdemocracia, encarna ese proyecto, pero va a suponer ciertas tensiones dentro de la coalición. Entonces, comparto que el llamado se puede hacer desde el Partido Comunista y en ese sentido lo equiparo un poco a lo que hace Matei. El punto es las personas que habitan esos partidos, que habitan esos idearios, qué tan conscientes están de lo que como chilenos, por lo demás, hemos aprendido a partir de lo que han sido estos últimos 5 o 6 años. Camilo Escalona decía hace un par de días acá en el programa que él creía que si Matei pactaba con republicanos y con los libertarios, iba a haber un retroceso democrático. Ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, lo decía acá sentado, que ellos de todas maneras iban a apoyar en una segunda vuelta, si eventualmente ganaba Evelyn Matei, a la candidata del oficialismo. O sea, es muy probable que en ese escenario se produzca una negociación y que es muy probable que no haya primarias en la derecha. Yo no sé si tú ves posibilidades de No, primaria en la primera vuelta participan van todos separados. Y claro, y en la segunda vuelta ellos apoyarían a Matei. Entonces, entre paréntesis, con lo de ayer, yo creo que se abre alguna posibilidad. ¿Sí? No, o sea, lo estoy diciendo al ojo, de nomás. Que la no creo que se vaya a regalar exacto un mes, 2 meses de publicidad, de campaña, de debate público, sin plan. Eso al menos tensiona lo que antes era una decisión. Me parece que la candidatura de Toá plantea esa cosa, digamos. Es decir, mi impresión es que la extrema derecha va a jugar a medirse. Creo que ellos están apuntando a una cuestión de más mediano o largo plazo, viendo su crecimiento, y que, por lo tanto, tengo la impresión de que van a ir a medir su fuerza una primera vuelta. Me parece que para todos fue sorprendente el crecimiento de José Antonio Kast desde su primera campaña presidencial a la segunda, sí. O sea, de un 7% a un 27%, hay un salto cuantitativo muy significativo. Y me parece que en el contexto de voto voluntario van a querer ir a medir esa fuerza. Voto obligatorio. De voto obligatorio. Ahora, yo voy a insistir en que no me parece comparable el Partido Nacional Libertario como un extremo tolerable para la derecha que se dice democrática o tradicional. Me parece que de las pocas cosas en que Europa puede enseñarnos algo, digamos, es en hasta el momento, vamos a ver qué pasa, pero que han mantenido las derechas, la derecha alemana, por ejemplo, una línea de cerco con la extrema derecha. Ya, pero la CDU alemana... poner en duda las credenciales democráticas de Evelyn Matei, ¿te parece que es algo razonable? No, o sea, a ver, me parece que ese tipo de calificaciones son fuertes, ¿no? Pero si la candidata Matei hace una alianza, ¿cierto? Crea una alianza de unidad con el Partido Nacional Libertario, me parece que ella es la que pone en entredicho sus credenciales democráticas, por la postura, por la posición que tiene el Partido Nacional Libertario. Es un partido que se está alineando con Milei, o sea, sabemos quién es Milei, un Milei que ha sido parte, está en este momento querellado por participar en un fraude a miles de argentinos, digamos. Entonces me parece que eso es lo peligroso, que sería muy sano que Evelyn Matei dijera, no, ¿saben qué? No, con esta derecha nosotros no. Nosotros somos una derecha moderna, democrática, y estamos acá con un proyecto de futuro y no vamos a ceder ante la fuerza, la presión, el chantaje de una derecha extrema que trata a la derecha tradicional de derechita cobarde, de que no se atreven a ponerse los pantalones y hacer lo que hay que hacer. Entonces yo creo que se desdibuja, creo que es muy complicado, quizás Matei no gane o sea menos competitiva, pierda fuerza sin esos votos, sí. La CDU en Alemania también. Qué bien le vendrían unos votos, bastantes votos más en el Congreso. Pero ella misma decía, eso pasó en España, se dividió la derecha y terminó reeligiéndose Pedro Sánchez. Entonces, claramente el objetivo es... Bueno, esas son las decisiones, decisiones dolorosas que una política que se precia de defender la democracia tendría que tomar, ¿no? De acuerdo. Fernanda, lo último porque tenemos que cerrar. Muy breve, voy a precisar una cosa. Estoy de acuerdo, mira, pero por una parte... esa falta de ese blindarse que invoca acá la Pirina y que se invoca respecto de la actitud que han tenido algunas derechas en Europa, tiene un correlato, pues, que aquí se nos olvida a menudo. ¿Cuál? A esa derecha que pone su frontera, el centro le reconoce validez política y hace la distancia entre
lo que es la extrema derecha y la derecha, que es lo mismo que la derecha aquí hace respecto de la extrema izquierda radicalizada y la socialdemocracia o el socialismo democrático. Acordémonos que antes hablamos de socialismo, ahora hablamos de socialismo democrático. Ese es un matiz. Entonces, para que las cosas pasen se necesitan que todo el espectro político haga esa reflexión, que valide también. Eso puede empoderar, digamos, a las fuerzas para tomar posiciones más decididas. Yo creo que si Matei dijera yo no voy a pactar con republicanos ni con nacional libertarios, sería aplaudida por la centroizquierda. Bueno, Jimena Rincón, de hecho, lo plantea en esos términos, ¿no? Decía que ella no estaba dispuesta, o demócrata, a hacer una alianza con esos sectores. Yo creo que es una decisión costosa. Yo tiendo a pensar, porque ha pasado antes, que la derecha tradicional va a terminar pactando con la extrema derecha. No me hace feliz esa decisión, por supuesto, pero creo que va a ser así, porque así ha sido en los procesos anteriores. Y sí tenemos un proceso donde podemos por lo menos atisbar el comportamiento de republicanos, no de nacional libertarios, en el poder, que fue el segundo proceso constituyente. Y ahí vimos la tosudez, la incapacidad de llegar a acuerdos y la tosudez. Lo mismo aplica el primero. Ese es el problema. Con la izquierda más sí, dura. pero el empate no quita, la gravedad de los hechos. Yo creo que ese aprendizaje no lo hizo ese sector. O sea, insistió. Por suerte ese proyecto fue rechazado. El pueblo chileno es bastante más sensato de lo que a veces pensamos. Y creo que ahí tenemos una muestra de lo que podría ser ese grupo en el poder, en el Ejecutivo. Entonces, es complicado. Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, y Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21, nuestras panelistas de hoy aquí en Voces del Poder. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Pausa en este miércoles y ya seguimos con más.